iniciar, você podendo falar um pouco da sua história, de onde você vem, de qual região da Argentina, e como que começa a sua trajetória na vida política militante pelo socialismo. Muito bem. Eu falo portunhol, não? Assim que vai ter que subtitular tudo. Pois. Nós começamos, nós nos reivindicamos sessentistas, não? Da etapa dos 60, que é a etapa da Revolução Cubana e depois del Maio 68 francês, ou seja, é uma época muito diferente a la que se vivieron desde entonces até agora, seja pelo problema da libertação da mulher, que era muito intenso, seja porque a esquerda tomou a luta armada del Che Guevara como método de luta por primera vez en Latinoamérica, con força, não? Então, eu sou dessa geração, não? Mas a matriz primeira é um pouco anterior a essa geração também, não? Nossa matriz, minha e de meu irmão, porque eu seguia meu irmão. A verdade é que eu me fiz militante com meu irmão. Ele era um ano maior que eu. O primeiro livro que leímos foi o Anti-Düring e nos reíamos como Engels pegava a Düring e lo matava, lo massacrava teórica e políticamente. Então, é um livro hermoso, el Anti-Düring, ¿no? Porque es anti. Entonces, cuando uno escribe contra otro, todo sale bien, es más fácil. Entonces, no sé, en Pergamino, que es una ciudad agraria, tínhamos toda una camada de estudiantes secundaristas, que yo acho que ahora va a reflorecer de nuevo en Brasil. Estoy viendo eso que está pasando, que está aconteciendo, que va a retomarse. Una camada de estudiantes secundaristas que estábamos organizados en una agrupación que se llamaba Movimiento de Acción Reformista, reivindicando la reforma universitaria del 18. Y que teníamos un programa un poco para la realidad de entonces, con algunos exageros, porque no estamos por la autodisciplina estudiantil, fora os celadores, no sé cómo se llaman acá, nada, autodisciplina y autoevaluación das notas también. Los estudiantes tenían que evaluarse las notas. En ese proceso nos fuimos haciendo entre o anarquismo y el marxismo. Os dois carriles. Tínhamos un amigo, panadero. Os panaderos en Argentina, el sindicato panadero era todo anarquista. Entonces, tínhamos un amigo perto de mi casa, Cocorriera, que era panadero y era anarquista. Y tínhamos o peluquero, que era socialista, pero socialista no socialdemócrata. Era marxista. Entonces, entre él y otros intelectuales do povo, da izquierda peronista, un velho, bueno, tan velho no, agora eu falaba velho en esa época, pero que era, la izquierda peronista tinha una corriente marxista que era John William Cook también, ¿no? Entonces, en ese proceso fuimos construyendo una ideología un poco aproximándonos al marxismo, cada vez más al marxismo, ¿no? Y coincidió con que en el 58, después de la queda del peronismo, del golpe de Estado, violento golpe contra el peronismo, dos gorilas, dos militares, mi familia era a favor del golpe. Nos éramos muy pequeñinos en esa época, recién, pero empezamos a evoluir políticamente, porque contradictoriamente al golpe,
se abrió la cabeza de muchas personas a vida política, ¿no? Entonces, a un grande movimiento no país en el 58, Perón manda a votar por Frondizi, teóricamente un gobierno que tenía rasgos nacionalistas, porque hablaba de nacionalización do petróleo, etcétera, etcétera, pero en el fondo fue un gobierno que fue a direita enseguida. Y ahí, a presión de la iglesia, llevó a una discusión sobre la enseñanza, el ensino en la Argentina. Você sabe que Argentina es uno de los países más, era uno de los países más evoluidos de Latinoamérica en relación al ensino, ¿no? Es decir, Sarmiento trajo los maestros franceses de la Revolución Francesa, heredero de la Revolución Francesa, a enseñar en Argentina. Mi abuela era francesa y fue profesora, maestra, toda una escuela, ¿no? Entonces, enseñanza laica en Argentina era un dogma, como el dogma socialista, era un dogma, era una posición adquirida. Y bueno, la iglesia va contra eso, a batir contra eso. Y ahí polariza el país. Como Argentina se polariza mucho, River Boca, peronista, antiperonista, pues esta vez fue laica y libre. Y en mi pueblo fue impresionante, ¿no? Mi hermano era dirigente, junto con los de las tecnológicas, que era un soviet noso de la laica. Las otras escuelas estaban más divididas, a mía que era comercial también un poco más dividido, más a briga era muy fuerte, movilizaciones, y nos ocupamos por un mes las escuelas. Tivemos ocupado por un mes. Ellos nos ganaron acá en San Pablo, la verdad. Yo achei que era la vez que más tiempo habíamos estado dentro de una escuela, pero en San Pablo tuvieron más tiempo ahora. Bueno, nos tiraron los bomberos, tuvieron que traer bomberos de varios povos de la zona para tirarnos de ahí, ¿no? Nos íbamos escondidos en la calle de agua, con ropa y todo dentro de la calle de agua. Más interesante, o que más me lembro de eso, para mostrar de dónde vengo, y eso tiene que ver con origen familiar, porque mi madre es bióloga, mi padre ingeniero agrónomo, eran ateos, no eran ateos. Entonces, bióloga, doctora en ciencia biológica, ingeniero agrónomo. Entonces, mi madre era bastante, muy talentosa. Tem premio, su tesis es muy conocida até agora, porque hizo una descubierta de genética muy importante, pero después se dedicó a criar hijos, como todas las madres, infelizmente, ¿no? Eso, si viviera de nuevo ahora, no hubiera permitido que aconteciera, ¿no? Obviamente. Mas éramos anécdota más linda que lembro de esas ocupaciones de escuela fue cuando una noche nos íbamos a hacer pichazones, ¿no? Pintar la ciudad, ¿no? Y era Praza Nosa, una plaza donde está la municipalidad, a iglesia enfrente un club social, que es el Club dos Ganaderos, y de otro canto o Colegio do Huerto, que es el Colegio dos Curas. Era un colegio de cura que existían, ¿no? Mas no podían dar títulos si no eran refrendados o no Estado. Entonces, esa noche decidimos ir a pintar el colegio, blanqueando, robábamos la cal en las obras, pintábamos y mirábamos la pintada extasiado, abajo clericalismo, enseñanza laica, y bueno, todo. Ahí ven
los humanistas, los de Direitoso do Povo, a tentar pararnos. Y ahí fue una briga de esa de baldes de tinta, ganamos, ¿no? Evidentemente ganamos, no podían pararnos. Mas a las 2 horas cae a policía. Y nos pasamos 24 horas en la policía. A los 14 años pasé 24 horas en la policía. Fue la primera vez que caí en cana, con mi hermano y todo. Entonces, y era lo que sería el DIPA de aquí, ¿no? Acá, ¿cómo se llama? El Servicio de Inteligencia. ABIN. El ABIN de era el que nos interrogaba. Tengo 14, 15 años, venía a interrogar nomás. Vos es que nosotros estábamos ahí y queremos comer. Tenemos que hacer darnos de comer. Tenemos que irnos a nuestra casa a comer, a hacer el desayuno. Eso, bueno, después, Ceja se llamaba el DIPA, era ese. Comisario Ceja. Varias veces pasé por él mientras vivía en Pergamino, porque en un acto de la Revolución Cubana que hicimos también, el cara vino atrás mío. Bueno, salimos de ahí, fuimos a universidades, mi hermano a la Universidad de Rosario, yo a Buenos Aires, y lo interesante es que yo noté que el ambiente universitario no me apetecía como el ambiente secundarista. No era que era mal estudiante, porque en biología, como chía, mi casa era una casa de científico, entonces se falaba siempre de eso. Me gustaba, más no me gustó el ambiente, ¿no? Muy diritoso, el estudiante universitario. Participé en asamblea, hicimos un grupo de palabra obrera. No era palabra obrera dentro del peronismo. Palabra obrera dentro del peronismo. Habíamos decidido entrar al peronismo. En esa época estábamos dentro del peronismo ainda. Como fracción, ¿no? Como fracción organizada. Mas no gosté mucho. Entonces, un día, un maestro noso, el dirigente noso, que había vuelto de Perú después de las ocupaciones de Hugo Blanco y de los asaltos a los bancos lá, toda una historia grande, ve y me fala, y si no gosta, va para otro lado, va para fábrica. Ahí me fui a fábrica, ¿no? Y entré en la Pirelli, una fábrica grande, muchas mujeres, muy enorme, a sesión mía, tinha 300 operarios, mitad de mujeres que hacían los cables telefónicos, que son más finos, y a otra mitad de hombres que hacíamos los cabos grosos, que es una tarea tecnológica de alta tecnología, ¿no? ¿Cuántos años, Pedro? 21. Y ahí, me fiz. Costó, ¿no? Porque adaptarse de donde yo vinha al movimiento operario era duro, ¿no? Porque me miraban magriño, flaquiño, cara de medio burguesito, que clase media, ahí, ¿qué hacía yo ahí? No, fui ganando confianza entre los compañeros de trabajo. Me fui a morar a un barrio ahí perto, operario, perto da fábrica, así que estamos bien, terminé siendo maquinista importante porque tenía habilidades con las máquinas, con las herramientas de menino. Yo ya pues, trabajaba en un campo con mi padre. Entonces, ahí conocí lo que es un movimiento operario, ¿no? Que es interesantísimo, ¿no? Porque es muy diferente al movimiento estudiantil, ¿no? Es otra cosa. Felizmente ahora está más difícil el movimiento operario. Eu abandoné el movimiento operario años atrás porque comencé trabajo internacional, después
teoria, deixei muito de militar no movimento operário, mas eu militei muitos anos no movimento operário. E vi a mudança também enquanto se foi fragilizando. Na época que eu estava em fábrica, era muito mais disciplinado e organizado. E com mais consciência, não? Tinha uma consciência muito alta. Fui delegado y conocía burocracia sindical también, peronista, que no es lo mismo que la burocracia de acá. No es lo mismo. Una vez en una asamblea, porque era el desidio, estaba dividido. A mitad de la asamblea estaba a favor de aceitar y la mitad no. Y me dice, anda vos a falar. Vos, sí, yo sí. Y subo arriba al estrado a falar y me meten acá atrás. Yo sentí el ferro frío. Flaquito, filho da puta, vaya de ahí, no fale porque te vamos a atravesar de un tiro. Es decir, la burocracia sindical era dura, ¿no? Era violenta. Después me fueron a buscar a fábrica para pegarme, después me terminaron botando fuera de la fábrica. Más, esa experiencia en los trabajadores fue fundamental para la formación política de un pensamiento más concreto. Operario cuando se decide a una lucha, sabe que yoga filios, yoga vida. Por eso hay que tenerle tanta paciencia al movimiento de los trabajadores. Es diferente. El movimiento estudiantil a la clase media, hay que tener más paciencia, saber esperarlo, porque ellos yogan todo cuando salen a la greve. Y ahora, con la desocupación que hay, hacer greve y todo eso, no es fácil, ¿no? Entonces, más ahí seguí militando, me fui haciendo cuadro militante, a veces trabajando, a veces liberado. Nesse momento que você está falando da fábrica, o seu irmão, ele continuou no movimento universitário? Mi hermano era un gran especialista en fábrica, era espectacular, yo aprendí de él. Mas él no pudo entrar nunca en una fábrica grande porque era muy magriño, entonces no tomaba, porque yo soy magro, pero él era más magro que yo. Entonces, pero trabajaba desde fuera y ganó John Deere en Rosario, todo eso. ¿Qué aconteció? Que fue una tragedia familiar y una tragedia de muchas personas en Argentina, están marcadas por eso, ¿no? Que ahí tuvimos una división. Yo era muy convicto con el movimiento operario. Y tuve la gran presión que ustedes vivieron acá también, Marighella fue un héroe. ¿Qué se puede decir de Marighella? Sino que fue un héroe, ¿no? Esa presión do castrismo que halló el Che que todo era foco guerrillero y lucha armada y no acompañar los movimientos de masa, por ejemplo. No fuimos a falar con el Che a Punta del Este y le dicemos para él, yo no, dirigente del partido, Moreno. O más importante en Brasil es apoyar a Brizola, porque se ve un golpe lá. Ahora van a dar un golpe al imperialismo y hay que parar ese golpe. Hay un movimiento nacionalista muy fuerte en Brasil y es muy importante que ustedes tengan posición sobre eso. Mas él estaba, el foco. Y terminó en Bolivia con el foco. Mi hermano, que era un gran estudioso del marxismo, fue gaño también y era un gran paciente trabajador sobre el movimiento operario, muy querido, mayor que yo, un año. Fue gaño por esa política también, por Roby Santucho, sobre todo el dirigente del ERP de Tucumán, con que él nos habíamos unificado en un momento, ¿no? Porque nosotros también sufríamos la presión de la guerrilla, todo el mundo la sufría, ¿no? Entonces, ahí veo, mi hermano estaba convicto que yo me iba con él a la guerrilla. Siempre juntos, dice, bueno,
me ven a ver al bar, a llantar, no, a almorzar, y dice, bueno, Alberto, está todo decidido, ya está dividido el partido. No, perdóname, Luis, pero yo no voy. Yo, vos sabés que ya me fiz el movimiento operario, voy a seguir acá. Bueno, a partir de ahí la vida se hizo más difícil para mí, porque era muy admirador dele, y yo vi cómo también la guerrilla crea ese deber ser, ese altruismo moral, pero despolitiza as pessoas também. É muito o valor, o coragem, que é muito bom, mas também certa despolitização. E meu irmão, eu vi que se ia despolitizando, aunque ele terminó siendo trotskista, no rompió con el trotskismo. Santucho sí se hizo castrista, otro sector del ERP fue al peronismo, pero él ficó ahí. La última vez que lo vi, comentó eso, que él iba a ficar ahí porque él tinha se dividido, mas eu vi esa fraqueza, ¿no? Ya ideológica, esa falta de consistencia, y esa cabeza que funcionaba alrededor de hacer un ejército capaz de enfrentar a otro ejército, y no luta de masa capaz de enfrentar a un Estado y el poder constituido, defendiendo las libertades democráticas también, porque el ERP siguió haciendo guerrilla cuando subió Perón, Cámpora y Perón, una locura. O povo tinha votado masivamente, habían liberado a los presos y ellos seguían haciendo acciones militares. Era un error, ¿no? Y infelizmente, ellos levaban parte de la vanguardia operaria para esa saída, porque cuando você que fica frustrado en una fábrica, perde un conflicto, el operario que você formó en el marxismo, en la lucha de clase, en el clasismo, dice, pero que ya está decidido, jogado por la revolución, eu vi muchos tomar ese camino, y amigos meus, y yo milité en la carne, no gremio la carne, y vi como algunos de mis amigos se fueron con la guerrilla también, ¿no? Otros ficaron, ¿no? Bueno, esa es otra parte importante de la historia, digamos, la historia de los 60, 70, que también existe en Brasil. En Brasil la guerrilla fue menos brutal, fue diferente a Argentina en un sentido y a Uruguay, ¿no? Argentina y Uruguay fue la clase media volcada en grande medida a la guerrilla. Y era una disputa por tirarlos para ir a la lucha de clase y al movimiento de masa muy difícil. Acá el Partido Comunista permaneció, fue diferente, fue un poco diferente la situación. Y otra parte de la historia, antes de entrar a la nosa de aquí, que es tan rica, yo soy semi-brasilero, porque soy argentino y brasilero al mismo tiempo, ¿no? Fue antes de la dictadura. Todo el mundo fala mucho de la dictadura, 30.000 desaparecidos, de verdad. Fue duro. Nos conservamos muchos militantes durante la dictadura. Y conservamos porque nos fuimos a vivir a barrios muy operarios y ahí hacíamos lo que podíamos hacer. Si había que hacer una cooperativa, hacíamos una cooperativa para estar en contacto con los operarios. Si había que hacer un club de fútbol, hacíamos un club de fútbol. Es decir, después íbamos a la fábrica, todo. Mas también hacíamos la nosa, no tínhamos jornal, panfletábamos, tínhamos un aparelho para tirar panfletos, habíamos inventado.
que explotaba boom y salían los panfletos y llegábamos a la fábrica, todo, no nos quedamos parados, ¿no? Pero antes de la dictadura, en Argentina tuvimos la AAA. La AAA fue brutal. Y quien más sufrió la AAA no fue la guerrilla, porque la guerrilla hace acción y se esconde. Mas no éramos un partido legal, el PST. Entonces nós teníamos que hacer o trabajo de luta de clase en la fábrica y tínhamos locales y nos mataban los compañeros y nos mataron, la AAA nos mató 21 compañeros a nosotros. PST. Nos voló, nos deslocais. No defendíamos con armas los locales, mas no era fácil. No. Y en eso la guerrilla no ayudaba a nada. Pues nosotros pedíamos ayuda. Bueno, por favor, en vez de hacer acciones isolada, vamos al movimiento operario y cuando necesitemos darle a un esquirola, a un pelego, démosle al pelego, juntos. Vos que tienen más experiencia que no, le dan, nos defienden, todo, pero la guerrilla estaba más isolada en ese sentido. Y un hito histórico en Argentina fue la greve de Villa Constitución, donde yo sufrí la prueba más fuerte, digamos, como militante político. Y donde más miedo pasé, porque eso de que no se tiene miedo es falso, uno tiene miedo. Y con los años puede ser que pierda el miedo, ¿no? Yo ahora tengo un poco miedo, mas antes uno tiene miedo, ¿no? Es imposible evitarlo. Entonces, en la greve de Villa Constitución, que fue una greve en el 75, cuando ya Isabelita tenía que ir a curso a derecha y tenía que pegar a toda esa vanguardia operaria fuerte que tenía Argentina, ¿no? Que era como la de Volta Redonda acá y todo eso acá, ¿no? Pero muy fuerte. Y Villa Constitución es una zona siderúrgica de 5 fábricas, donde nós teníamos cierta implantación, perto de mi povo Pergamino, así que yo conocía los caminos, todo por ahí. Y ahí hubo un operativo se había desplazado la dirección burocrática sindical, la burocracia sindical, que reaccionaba violentamente, porque la guerrilla mataba a dirigentes sindicales también, mató a Rucci, mató a Miguel, mataba a todos, entonces eran fascistoides los burócratas sindicales, ¿no? Y en Villa Constitución se desplazó, es decir, se ganó, se los echó, se los botó fuera de los sindicatos. No, un sindicato de 30.000 trabajadores, ¿no? Y tomó a dirección, sindicato clasista, una dirección clasista. No estábamos en la segunda línea. O grande operativo de las AAA fueron 150 carros policiales que salieron de Buenos Aires para ocupar todo Villa Constitución, botar preso a todos los dirigentes sindicales y ponerlos presos en la cárcel, ¿no? Yo era responsable sindical del partido y teníamos militantes en la fábrica. Me ligan a la noche, Pedro, ¿qué? Acá botaron todo preso, estamos en la fábrica, ¿qué hacemos? No sé, hagan asamblea, ocupen la fábrica. Bueno, sí, vamos, porque eran compañeros de 23, 22 años lo que teníamos, que se hicieron en la greve grande de dirigentes. 65 días de greve tuvimos. ¿Cuántos días? 65. De los cuales a AAA mató
compañero Nosso, un compañero a los 15 días y después 3 más. Y en definitiva, cuando ya en la época de dictadura, que se conocían todos los compañeros, los muertos llegaron a 60 de Villa Constitución. Por eso es emblemática en Argentina la greve. E nós... E a reivindicação da greve? A liberação dos companheiros presos, da direção presa. Nós tentamos, fuimos para lá a falar com eles e dizer, não há alguma possibilidade de levantar la greve por un tiempo, porque nos veíamos que era difícil. Pero después los mandaron al sur, a los compañeros, a Sierra Chica, una cárcel muy inhóspita, y ahí no se podía parar la greve. Fue tanta represión que nos organizamos por manzana, ¿cómo se dice? ¿Por cuartero? Sí, cuartero. Manzana, cuartero. La resistencia y el pase do boletín de greve cada 2 días, para que la gente se permaneciera. Y anoche custodiábamos desde los tetos, porque andaban los Falcon, se llamaban en esa época en Argentina, los autos de la policía que la Ford regalaba para la AAA y para Perón, famosos los Falcon esos, andaban por ahí intimidando, ¿no? Un día, al final logramos en un momento recompor, ellos se replegaron un poco y recompusimos una grande movilización de 10.000 personas, con el apoyo de Popular, del pueblo, de los povos vecinos. Traían para los barrios sandí, melancía, todo lo que se coletaba ahí en la zona, viña, gado, faenado ya, para que las personas pudieran vivir y comer y todo, ¿no? Iban arriba a pescar también, porque está en el río Paraná, que está ahí dorado, muy rico. Bueno, era toda una resistencia enorme. Ahí, el último día de la greve, caemos presos. La dirección nosa del PCT que estaba ahí, ¿no? Caemos presos. En un apartamento que teníamos en Rosario, perto de Villa Constitución. Y caemos presos y entonces 20 paisanos la policía. Entonces nos decimos, ¿qué son? ¿Secuestro AAA o éramos 7, 8, 9, 10 personas que estábamos en la casa? ¿Secuestro o...? Entonces empezamos a hacer un poco de escándalo para que no decíamos ni nos íbamos, sino era todo junto y en carro policiales, ¿no? Y fue ahí grito y grito. Mi compañera que estaba ahí conmigo gritaba, fue la que dirigió todo eso. Y al final vieron con un carro de asalto. Besábamos el carro de asalto, lo besábamos al piso del carro ahí, porque si íbamos, nos secuestraban, nos mataban. Ya habían matado bastante, ¿no? Y entonces, estoy hablando del miedo, porque el miedo en ese momento existe, no se puede... Aunque la lucidez también, ¿no? La lucidez de reagir y todo eso es muy importante en esos momentos. Yo tuve la situación que casi nunca la cuento, pero ahora la voy a contar, de que el comisario de Rosario, donde nos llevaron, por suerte nos llevaron a un departamento de policía grande, ¿no? El comisario ofrece, es famoso como torturador y como murió de cáncer, antes que yo pudiera matarlo a él, ¿no? Que era mi objetivo. U otros
es donde es el que tinha pego a mi hermano, lo habían trasladado ahí y él lo había torturado y lo había, porque mi hermano no habló una palabra, no faló una palabra, ¿no? En eso fue pujal, ¿no? Así, en eso yo reivindico a mi hermano por eso. Poder estar equivocado en la línea, pero es decir, hubo muchos guerrilleros de palabra que dijeron que iban a tomar las armas y nunca la tomaron. Mi hermano fue el primero que hizo un asalto a una comisaría del ERP, el primero de todos. Y ahí me fueron a buscar a mí también, a mi casa a Buenos Aires, y está en la misma. Siempre tenía ese problema, por eso andaba siempre medio perseguido. Entonces, ¡pujals! ¡Pum! Me separa de todo el resto, me encapuza, me tiene ahí y me dice, y yo ahí, caramba, y al día, después de un día me elevan a una pieza, me sacan la capucha y estaba enfrente. Eu sou comisario Freset. ¿Vos también por aquí como su hermano? Me dice. Você sabe que es su hermano. Yo conocía a su hermano. ¿No? Yo tuve que aguantar eso, ¿no? Así que fue muy duro, ¿no? Porque no sabía qué hacer, si no podía hacer nada. Impotencia total ante... Sorte que nos tiraron de ahí, nos llevaron a Buenos Aires, aunque ahí fue terrible porque sentíamos cómo torturaban, un lugar donde torturaban. No nos torturaron, pero sentíamos los gritos, la desesperación, las quiebras, el síndrome de Estocolmo, todas esas cosas que pasan, todas juntas, ¿no? Ahí, ¿no? Bom. ¿Ficaron cuántos días presos? No estivemos muito presos, estuvimos 45 días. Eu já me tinha acostumbrado. Você sabe que llega un ponto, nós estávamos en un lugar donde tinha preso también, como era de tránsito, tinha personas que abrían caixas fortes. Entonces tinha una sensibilidad especial na mão y nos enseñaban cómo hacer, ¿no? Porque estaban todo el día practicando. Una sensibilidad y muy culto. Jugábamos a ajedrez, todo. Y un día nos dicen, vístanse. Afeítese você. Yo estaba, ¿y con qué me voy a afeitar? Si nunca no, ten que afeitarse, ten que porse bien. ¿Qué van a hacer connosco? Y ahí mi familia me había llevado alguna ropa boa porque tenía poca. Y ahí nos meten 2 carros de la Policía de Civil y nos llevan a la Casa Rosada a hablar con el ministro de Interior. Y el ministro de Interior nos recibe, estaba Páez, un dirigente operario, Espósito, eu, Silvia Díaz, nos recibe y dice lo siguiente, bueno, ustedes son un partido legal, porque se ha mudado un poco la situación, ¿no? Después de cierta reacción muy violenta, cierto sesgo más democrático, entre vírgulas, ¿no? Son un partido legal. Eso nos toleramos, pueden serlo, mas pujals, greve, no, greve, nunca. Vocês en greve no los queremos ver, porque si vocês van a una greve, no salen como van a salir ahora. Ahora van a salir. Ahí voltamos a la cárcel a pegar la cosa y salimos. Pero a gente se acostumbra. No sé, yo estuve poco en cárcel, ¿no? Yo conozco compañeros que tuvieron 5 años, 4 años. La vida. Voy a terminar la historia por ahí, ¿no? Esas son la matriz, digamos. La matriz mía está
de argentino, digamos, tem essa matriz militante argentino. Por isso, a vezes, é muito sectário, muito fraccionalista. Eu queria, Pedro, que antes de você entrar na sua chegada aqui no Brasil, a sua relação aqui no Brasil, falasse um pouco sobre a relação que você teve, você viveu muito a experiência da construção do MAS na Argentina, um partido que é uma referência no mundo inteiro. Um pouco dessa experiência que você teve com o Moreno, já o processo de democratização na Argentina e um pouco um balanço desse processo. Ah, como não? Muito bem. Eu me lembro que a Guerra das Malvinas foi uma manobra desesperada da ditadura de Galtieri, achando que... Porque já o povo argentino não aguentava a ditadura, já havia tido uma greve. Assim, a ditadura argentina durou 6 anos, e al 5º ano, Ongaro e as SGT2 argentinos já estavam preparando greves, não? Então, vendo que havia elementos de crise para ganhar, tomaron una reivindicación popular que es la Malvinas, ¿no? Que son argentinas, no son de imperialismo inglés, ¿no? Ahí se lanzan a la guerra como una aventura, ¿no? Galtieri hallaba que Estados Unidos, como él estaba instruyendo los contras en Nicaragua, Argentina instruía los contras en Nicaragua, iba a darle visto bueno. No tomó en cuenta, es famosa esta frase, mas el orden mundial existe, Haig, el ministro de Relaciones Exteriores, dice, de Estados Unidos, el orden mundial existe. Ustedes están rompiendo el orden mundial, ¿cómo puedo romper una dictadura el orden mundial? Es imposible. Y entonces apoyó el espionaje y los satélites al servicio de Inglaterra con el apoyo de Pinochet también, porque Pinochet fue fundamental para que Argentina perda la guerra también, ¿no? Porque los aviadores argentinos fueron muy corajosos, muy valientes, muy bien preparados y hundieron varios barcos importantes, ¿no? Nos en ese momento tuvimos la posición de apoyar la guerra y no a la dictadura. Nuestros compañeros que estaban presos se ofrecieron de voluntarios a ir a pelear, si era necesario. Todo trotskismo tomó esa posición en Argentina, que acá no se ve muy bien, ¿no? Dice, ¿cómo con una dictadura? Bueno, más exigiendo la expropiación de los bancos ingleses en la Argentina, los frigoríficos, todo. Guerra es guerra, todo. Vamos con todo. Galtieri, obviamente, no estaba diciendo que estaba ganando la guerra, estaba perdiendo. Cuando la guerra, cuando se rinde los últimos bastiones que tenía el ejército argentino en las Malvinas, y se salta eso a luz, a una movilización popular contra el gobierno enorme, en la Plaza de Mayo. Y ahí vamos todos. Nos éramos muy tabicados ainda. Tabicados, ¿se entiende? Clandestino, quiere decir por célula. No teníamos contacto entre una dirección y otra dirección. Teníamos la dirección central, que estábamos ahí, más todo era, conocíamos, y todo el mundo tenía su mecanismo de control para levantar cualquier reunión, cualquier cosa, si pasase alguna cosa así. Pero todo, él no sabía dónde moraba mi íntimo amigo, él no sabía dónde moraba, todo así, ¿no? Esquema de seguridad total. Por eso no estuvimos poco muertos durante la dictadura 80. Y afalaron solo
5 o 6 compañeros que fueron torturados falaron. El resto no faló, porque tinha muita moral nosso partido en ese momento. La guerrilla no, fue muy quebrada durante la tortura. Bueno, pero dejando eso, ahí ven todo el mundo, y ahí nos empezamos a encontrarnos también. Estaba subido, ahí veo yo uno subido en la pirámide de Mayo, agitando contra el gobierno, y ahí empiezan me lembro que estaba con un grupo de Pessoa y había 2 o 3 policías, le tiramos las gorras y empezamos a pasarnos las gorras entre la gente, como forma de rebelión ahí ya. Y a los 2 días ya a una movilización más organizada, y no ya tomamos a renda y organizamos. Yo me lembro que entramos con una columna de 800, ¿no? En nombre de un bairro. Eso. Y ahí nos encontramos todos de nuevo, ¿no? Porque esa calle. Y ahí definimos que o Cono Sul era fundamental, tanto Brasil como Argentina. Entonces desplazamos la dirección que estaba en Colombia para ahí. Y se abre una etapa democrática. Entonces, Moreno, ¿no?, que era el dirigente del partido, nos echamos unos 500 cuadros, 800, 900 militantes y 500 cuadros. Dicen, vamos a presentarnos en elección, vamos a hacer un movimiento. Tentamos hacer un movimiento socialista amplio para presentar. Mas no conseguimos aliados sólidos, porque todos los partidos habían estado un poco vinculados, también los radicales, peronistas con la dictadura. Mas conseguimos alguna figura del socialismo que vieron con nosotros, y ahí votamos un movimiento al socialismo, pero éramos esencialmente nos. Y decidimos salir a elección, ¿no? Y abrir locales, sedes. Y abríamos una sede cada 20 cuarterones. Y los militantes vivían da venda del jornal, que era responsable de la sede. Entonces, logramos abrir 700 sedes casi en todo el país. ¿Cómo que era el nombre del jornal? Solidaridades Socialistas, tomando el nombre de Solidaridades de Polonia, ¿no? Porque justo había sido el levantamiento de Solidaridades, ¿no?, en el 80, Solidarność. Entonces nosotros votamos los mismos logos de ellos, Solidaridades Socialistas. Y bueno, yo pegaba 50 jornales, subía al tren, y la avidez política era enorme, como fue enorme después de la queda de la dictadura acá. Entonces vendía jornales, y estaba en Matanza, que como dice en el ABC, donde vive Lula, ¿cómo es? San Bernardo, pero más operario, más proletario, es un dormitorio operario de 1 millón de pesos. Ahí abrí, que estaba en la dirección, que fui para allá, 50 locales, ¿no? 50 locales, le dábamos bicicleta a los compañeros para que vayan panfleteando casa a casa. ¿Qué aconteció? Parecía que íbamos a hacer una buena elección. Y Iglesias, que era un facho peroño, queimó un caixón en el acto de los radicales. Entonces el pueblo se asustó y dice, vamos a votar a los radicales. Acá estos son otra vez fachos, ¿no? Peronismo, porque el peronismo parecía mayoría. Y entonces nos tiraron todos los votos para los radicales. Yo me di cuenta enseguida, en el barrio teníamos mucha fuerza, estaban a Matanza, y vi como las personas me decían, no, hay que votar radical, Alfonsín. Mas nos saímos de ese proceso con pocos votos, pero con mucho militante, porque ganamos todo un sector que había, es decir,
teve un corte de memoria histórica. 30.000 era para fazer un corte na memória histórica das pessoas, não? É decir, eso es el nazismo en parte. Es decir, provocar que la conciencia histórica morra. Mas, entre operarios, entre pessoas, entre o povo, entraba a idea socialista de nuevo, entró en un sector de vanguardia. Entonces, no logramos un partido que llegó, se tuvo que replegar, fechar locales, empezamos, nos quedamos con 200 locales, 250, más con 15.000 militantes, más o menos. Organizado, 7.000, 8.000, ¿no? Pero muy organizado, demasiado. Era un partido demasiado homogéneo políticamente, el MAS, y por eso fue uno de los problemas de la crisis que teve posterior, ¿no? No sabía dialogar internamente, mucho. Muy fuerte en Buenos Aires, la Grande Buenos Aires. Sí, en Grande Buenos Aires, yo era el responsable sindical y yo calculaba ya que teníamos el 25% de las comisiones de fábrica, de delegados, porque el sindicato es muy difícil ganarlo en la Argentina, pero los delegados de empresa, los comités de empresa, que serían los hiperos de acá o otra cosa parecida, las comisiones internas era fácil, teníamos fábricas grandes, no sé, en metalúrgico, dirigíamos Chrysler, Citroën, y a otra fábrica y Peugeot, por ejemplo. Fábrica de vidrio muy grande, fábrica siderúrgica grande, teníamos un trabajo importante, ¿no? Bueno, entonces, mas nuestro partido se hizo mucho en base a su autoconstrucción, que fue correcto, porque no había otra cosa, ¿no? Y sobre una idea de Moreno, que resultó después equivocada, que había situación revolucionaria en el mundo, que surgió en el 80, 81, 82, que continuaba la situación revolucionaria de la posguerra, cuando en realidad ya en 84, 85 comienza el neoliberalismo, el reaganismo, el thatcherismo. Entonces Moreno morre y no puede relocalizar eso. Bien. Y nos seguimos con esa idea. Y hubo elementos de verdad también, porque el MAS crecía mucho y hubo elementos de insurgencia en Latinoamérica. Teve o Caracazo, teve la histórica elección de Lula en el 89, que fue histórica la movilización que se hizo acá, fue una cosa apasionante. ¿Sí? Los jóvenes tienen que conocer lo que fue eso, porque eran bandera y bandera, movilización y movilización, y perdió, pero entonces nos colado en todo ese proceso y opinando que la queda del muro de Berlín tiene elementos progresivos y no contradictorios, hallamos que el partido estaba creciendo mucho en Argentina y que entonces podíamos prepararnos para una combinación de tener un grande resultado electoral en la provincia de Buenos Aires y con eso crear las condiciones de una tomada del poder. Cosa que evidentemente fue furándose, ¿no? Porque empezamos a perder greve, las greves de los ferroviarios, fue un punto fundamental, nos dirigimos ferroviarios y perdimos una greve muy importante, entonces empezó el proceso del menemismo, del neoliberalismo. Ahí el partido no estoró, porque no supo discutir esa nueva situación. Nos defendíamos, EU en particular, que la situación era favorable, pero la defendía de forma de combatir un cierto escepticismo que surgió en toda la militancia por la pérdida de lo que teníamos.
Entonces, contra el escepticismo, en vez de armar políticamente, que es lo que estaba aconteciendo en el mundo y en el país, nos vamos para frente, vosotros son, me quiero morir, no quiero seguir luchando, no queremos, y entonces vamos para frente. Entonces, esa polémica, perdimos, que ficamos con menos de la mitad de los partidos. Ahí yo decidimos empezar a trabajar internacionalmente para recuperarnos, para alejarnos, para ver la vida de otra manera. Y ahí yo terminé perto de Brasil, porque el que nos siguió en la línea nosa argentina era Roberto Robaina, ¿no? Que era un joven, muy jovencito en esa época. Y él siguió la política que simpatizó con nosco, ¿no? Simpatizó. Estos son fortes. Los gauchos con los gauchos tienen cierta relación, ¿no? Bom, ele também teve Fabio Cuzzi. Ah, sim, Fábio Cuzzi. Fabio Cuzzi, 3 años preso. Y militante de LER, varios militantes brasileños fueron a LER. Esse trabalho internacional, esse momento de, como você disse, de arejar, foi em 90, 91? 92, 93. Entonces ahí yo fui para Europa, a un grupo español que pensaba como Nosco, de la revolución da queda del muro de Berlín, que no tenía una posición pesimista. Nos mandamos 2 compañeros que sabían hablar ruso y eran de origen ruso a Rusia a instalarse. Entonces yo iba para Rusia a atender a los compañeros. De ahí que ficaron trabajo en Rusia, pero era muy difícil, ¿no? Muy difícil, pero tenemos amigos. Era interesantísimo ir a explicarle a los operarios rusos, porque tienen una cultura elevadísima, sobre todo el trabajo nuestro era Bielorrusia, elevadísima en la fábrica, que el capitalismo no servía. Porque ellos te miraban, sí, pero acá estamos en una situación, no tenemos papel higiénico, no tenemos jabón, entonces capitalismo y con traductores, porque un pueblo muy culto, hay traductores en cualquier lado. Você va al aeropuerto y consigue hablar en español. El pueblo ruso era cultísimo. Los operarios rusos, fue una tragedia lo que aconteció en Rusia. Más bien, que amigo mío, dirigente ahora, él era operario, pero era ingeniero. Era graduado en ingeniero. Y la fábrica de él era la que hacía los giroscopios, para decir, muy especializada. La mano de obra más especializada estaba en Bielorrusia. Bueno, entonces ahí decidimos que era Robaina sae de Convergencia Socialista también, porque como nos tivemos esa crisis, él sae también. Conozco, y al poco tiempo nos dimos cuenta que teníamos que voltar al PT, que era una locura, que esa línea de ruptura con PT había sido un error ya que venía de esa caracterización de situación revolucionaria mundial. Entonces todo partido se va a deshacer. La CUT no, la CUT es muy progresiva, pero el PT... En el 94, 95, Robaina era dirigente del sindicato bancario de Porto Alegre, comenzamos a trabajar. Yo estaba en Francia en esa época. Ahí me di cuenta también que pequeños grupos no se pueden construir, es muy difícil. Si usted tiene un pequeño grupo, tiene que entrar en algún proceso. Intenté entrar en la LCR entonces, que era la Liga Comunista, que después hice el NPA. Ahí me peleé con los argentinos por eso. Bueno, terminé con Robaina en Porto Alegre en el 98. Ya Luciana era diputada, Luciana Genro. Y ahí
empezamos a tener a línea de que es necesario, por la crisis que hay, reagrupamientos, que hay que reagruparse con otras corrientes, que no puede ser el isolamiento y la autoproclamación, ¿no? Primero, que no hay situación revolucionaria, que no todos son contrarrevolucionarios, toda esa historia, y que no hay autoproclamación posible. Y entonces, antes de sair do PT, antes que nos expulsaron del PT, nós fizemos bloco de izquierda no PT, con Milton Temer y Vladimir de Río, porque él es, para mí, el error más grande que hace Lula, y donde empieza Lula a perder a dimensión do partido y a surgir cada vez más la burocratización no PT, es cuando interviene Río de Janeiro, la intervención de Río de Janeiro, que fue un paso terrible para poner a Benedita, ¿no? Y tirar a un dirigente histórico como Vladimir, que ha sido el dirigente de las greves del 64, estudiantil, todo. Entonces nos hicimos un bloco de izquierda entre Río y Río Grande do Sul. También tinha un sector de Campinas, que no me lembro el nombre ahora. Exactamente, exactamente. Y ahí hicimos esa... Y nos vimos a Río en un ónibus entero, lleno de pessoas acá para hacer el bloco. Y me lembro, ahí conocí a Milton Temer, que tanto tiempo diputado debe ser un reformista, qué sé yo, y Milton ahí en el micrófono, era más dubidoso Vladimir que Milton al final, ¿no? Neiva y él y Milton ahí. Bueno, ahí salió esa relación que se mantuvo algún tiempo, hasta que en el 2002 nos jugamos para diputada federal a Luciana, y ahí sale a Carta Ciudadanía, y ahí vemos que ya en la misma campaña electoral empezamos a criticar un poco al PT por la Carta de Ciudadanía. Carta al Povo, yo dije falou, Carta de Ciudadanía, perdón. Entonces ahí empezamos pero tranquilo, hay que esperar un proceso, a ver qué va a ir aconteciendo aquí, ¿no? Cómo se va acumulando fuerza. Un día vemos por televisión, ponen a Mireille, ¿no? Banco Central, y la vemos a Eloísa en la banca sentada, ¡pah!, dando pau contra Mireille, ¿no? En la televisión, que ella no iba a votar por Mireille, porque se votaba, ¿no? El Senado. Ay, caramba. Y ahí entonces entramos en contacto, estaba Babá, conozco, estaba Luciana, entramos en contacto con a Eloísa. Eloísa era de Democracia Socialista. Democracia Socialista era una corriente fuertísima en Porto Alegre, en la izquierda, ¿no? Do PT. Y empezamos a trabajar con Ben Said, el teórico que ficó después de Mandel de la Cuarta Internacional, que murió, ¿no? Y un día en el Foro Social Mundial nos pregunta Ben Said, ¿qué van a hacer vos en el PT? Nosotros decimos, él y Olivier Sabadó, que es otro dirigente. Y esto tiene un límite, va a tener un límite, sí, va a tener un límite. Eran de Democracia Socialista, qué interesante, ¿no? Después comenzamos a tener un contacto más fluido con los compañeros de Suiza, sobre todo Charles-André Udry, que había sido secretario de Mandel, para trabajar sobre democracia socialista, y con Eloísa Helena, ¿no? Hasta que se precipitan las cosas con la reforma de la Previdencia, ¿no? La reforma de la Previdencia es un punto llave, porque no tenía feito ni FHC ni ninguém, sí, habían tomado medidas neoliberales, pero no habían atacado en forma tan directa una conquista
del movimento dos trabalhadores, neste caso do servicio funcionario público, ¿no? Entonces el movimiento de la Previdencia fue un movimiento muy fuerte y nos participamos con mucha fuerza, nos votamos contra y después venía expulsión do PT. Ahí creamos Movimiento por el Nuevo Partido. No fue PSOL, Movimiento por un Nuevo Partido. Y en Movimiento por un Nuevo Partido fuimos a procurar también al PCTU, porque no éramos primo hermanos con el PCTU, ¿no? Y nos dicen, qué bien, extraordinario, vamos a trabajar juntos. Eloísa también estaba a favor de unificarse con el PCTU, porque hay que hacer una travesía del desierto, vamos a hacerla todos los que podamos juntos. Y el PCTU vota, yo soy amigo de ellos, ¿no? Porque empezaron en Argentina, ellos, ¿no? Exilados chilenos que estaban en Argentina. Pasaron a Argentina y después hicieron la Liga Operaria acá. Entonces, ahí empezamos a hablar, nos empieza a hablar el dirigente del PCTU. No tenemos legalidades. Nos decimos, sí, nos también tenemos que ir a procurar legalidades. Ah, ¿cómo? Nós já temos partido. Você não tem que organizar partido, porque partido está. No entre. No vamos a trabajar juntos y en un determinado momento nos unificamos. Pero nos unificamos bajo el centralismo democrático. Y ahí nos decimos, ¿cómo? Centralismo democrático. O sea que no vamos a tener que aceptar a mayoría. Nos ya habíamos elaborado la teoría de que en este periodo de confusión y de crisis de la izquierda después de la queda del muro de Berlín, de reagrupamiento, centralismo democrático como funcionó cuando Lenin en el comunismo de guerra no tenía ninguna posibilidad. Y además, Alén dijo porque con Lenin había más democracia que la que hay en los grupos trotskistas, que se hicieron después, que son partidos fracciones, hegemónico políticamente. Y el partido no puede ser hegemónico políticamente. Un partido tiene que tener diferencia política. Otra cosa es unidad en acción. Una cosa es la unidad en acción, pero en la política es imposible que 1000 personas piensen igual. Você puede tener un programa igual, pero la política no depende solo de un programa, depende de las relaciones de fuerza, en ese momento, las cuestiones tácticas, cómo se colocan. Y entonces, yo tengo diferencia con Robaina a veces, con él, qué sé yo. Entonces, Eloísa dice, cláusula pétrea, tendencias. Y el PCTU no aceptó cláusula pétrea. Ahí aprendí yo la palabra pétrea, cláusula pétrea. Entonces, cláusula pétrea, tendencia. No hay, y ahí se hizo la fundación do PSOL en Brasilia, con los 100 asinantes. Se puso ese nombre, que yo creo que es un nombre muy bueno. Yo estaba por otro nombre, Partido Socialista Soy. Después me di cuenta que qué error que iba a cometer en mi vida si no ponía Liberdad. Y comenzamos a juntar las asignaturas, ¿no? Que fue un trabajo extraordinario. 500.000, ¿no? Nada más. 500.000 son las que nos aprobaron, 570.000 son las que nos aprobaron. Pero nos juntamos 1.200.000 para poder pasar ese número. Nos salíamos a las 8 de la mañana, nos votábamos en el mercado público, en la praciña que hay al lado del mercado público de Porto Alegre, ese mercado tan lindo. Ahí, y ahí empezábamos. Y muchas personas asignaban. PCTU decidió no asignar. PCTU me acuerdo que qué loco, digo yo, ¿cómo no asigna? Son enemigos.
van a hacer un estorbo a la revolución. ¿Ustedes cómo vamos a hacer un estorbo a la revolución? Vamos a colaborar. PSTU no quiso firmar. Pero PDT, por ejemplo, vinha y asinaba porque tenía un criterio más democrático. Y muchas personas do povo que conocían a Luciana, todo, diputadas, etc. Entonces, en Porto Alegre juntamos más. Porto Alegre y Belén fueron los lugares que más juntamos. Después el MTL, que también estaba, juntó bastante, y después estaba una raya del PSTU, que salió do PSTU, que es el CESOL, que juntó también asignatura y participó en la fundación do PSOL, ¿no? Y en la construcción del programa PSOL, que fue redactado por Tostón y Roberto Robain. Tostón era de CESOL y Roberto del MES, ¿no? Y bueno, con Milton vieron intelectuales muy importantes, esa es verdad. Me asombré con la presencia, conociendo a Coutinho, a Leandro Conder, no, Leandro no, Conder. Chico Olivera de acá, que empezó también, y el mensalón provocó a segunda leva, ¿no? A segunda leva, que no, primero fuimos un poco, decimos, ¿qué hacemos ahora? Vienen más. esa cuestión, vienen más, y entonces, pero nos discutimos bien, y se hizo el partido, ¿no? Se agrandó el partido con Plinio, con toda esa figura. Y el partido mostróse un partido vivo, el PSOL. Uma situação difícil, porque é um processo de crescimento econômico, de alguma forma, uma vitória de uma figura como Lula, como você em 79, são condições muito favoráveis para a construção do PSOL. Sí, no tuvimos un momento con Eloísa, por eso digo que es un partido vivo, porque se reflitió mucho la lucha de clase. Eloísa, que llegó a tener 8, 7, casi 8%, que era una figura carismática, pegó en mensalón. Nos ahí fue Previdencia y mensalón, que fue el primero elemento de que el PT estaba deformado ya, ¿no? Es decir, que la cúpula del PT ya estaba deformada, convertida en agente da grande burguesía brasileira. Mas ¿por qué digo que el partido es vivo? Porque el partido teve ese periodo, después ven lo que você fala, periodo donde Lula se recompone y recompone parcialmente la economía del país en base a los commodities y todo eso, a cierta redistribución pequeña, y ven a crisis con Eloísa, ¿no? En ese momento, y aparece como ello, no Plinio, y él trae la captación de la juventud, es decir, el partido tiene etapas. La etapa de Eloísa, que es una etapa de reacción contra el PT, pero programáticamente el partido ainda no estaba consolidado como partido. Yo acho que ainda todavía no está, y es así el partido, y tenemos que aceptarlo así como es. Aunque es a izquierda del PT, eso es lo fundamental. Y después ven la etapa de Plinio, que es una etapa también rica, ¿no? Porque es etapa de que se capta jóvenes, muchos jóvenes. Y ahí empalmamos con la crisis mundial, ¿no? Teve mais impacto fora do
claro que aquí, ¿no? Pero el MES, no, somos una corriente muy internacionalista, ¿no? Y fuimos los primeros en captar el proceso mundial y escribir que eché un giro histórico en la situación mundial. Que el 2008 era una crisis estructural del capitalismo, diferente a las otras crisis, similar a la del 30, pero en un sentido más profunda, pues se combinaba con la ecológica, con la destrucción de fuerza productiva en forma más brutal, digamos, no por guerra, sino por expoliación, por apropiación, como fala Harvey. Y nos tivemos vimos inmediatamente la primavera árabe, que terminó mal la primavera árabe, ¿no? Pero fue primavera, eso no me lo quita nadie. Pues yo estuve en Túnez, yo estuve en la primavera árabe, yo justo pude entrar en Túnez justo cuando era la primavera árabe. La pasé bien, ¿no? Nunca, porque a verdad nunca había visto una revolución como era, así en la rúa todos los días. Y como yo falo francés bien, aunque falaban árabe, siempre conseguía, es un pueblo muy culto el tunecino, siempre tenía un grupo trotskista que me ayudó mucho ahí a localizarme. Y quedamos muy amigos, después trocimos ellos acá, demás. Y entonces la primavera árabe modificó en parte nuestra concepción y vimos que el proceso vinha muito pela juventude. Y ahí es cuando nos hacemos una juventude muy grande, o MES, ¿no? Dentro do PSOL, junto es una juventude muy grande, muy fuerte, que salió de ahí, no salió de esa idea, de ver los jóvenes. Había un grupo organizado en Túnez que estaba todo, una revolución organiza todo, ¿no? Y era un grupo de graduados sin trabajo, pero eran 100.000. Estuve con el dirigente de ellos, ¿no? Que era un arquitecto. Além disso, el que murió era un graduado que trabajaba vendiendo verdura en la rúa y que lo mataron, ¿no? Entonces, me lembro de eso. Entonces nos decidimos acá a hacer eso y bueno, eso fue un norte para nos, para guiarnos dentro del PSOL también, el proceso internacional. Y así como vimos la primavera árabe, después Syriza. En Syriza ya tuvimos más coincidencia con las corrientes de Iván y demás sobre el proceso que se había abierto no así con Milton y eso sobre la primavera árabe, que no la veían de la forma que la vimos nosotros, ¿no? Podemos posteriormente esa nueva situación. Da que voy a falar agora, para concluir, se les parece bem, não? Eu tenho duas coisas que eu achava que talvez fosse interessante ser nessa linha de raciocínio sua mesmo, Pedro, para finalizar. Vendo, eu não sei se é possível caracterizar esse momento, se a palavra correta é essa, mas se por um lado, aqui no Brasil, a gente vive um momento de muita crise política, né? Um momento de derrota, de uma experiência que eu acho que uma boa parte dos trabalhadores colocaram esperanças. Então, evidentemente que isso leva a uma reflexão que pode ser de derrota ou de recuo, mas a gente também vê outras experiências como essa que você está falando, do Syriza, do Podemos. Qual a sua
expectativa para o futuro, Pedro? Bom, eu acho que há uma contradição muito importante no mundo, não? Porque não se pode ver Brasil bem se não se vê o mundo. Eu sou maniático por fazer a análise mundial antes que em Brasil, não? É decir, ter uma visão que é muito difícil, porque não há uma organização internacional, ou seja, que estamos chutando. Mas no mundo há uma contradição, há uma crise muito forte do capitalismo, de verdade, com o elemento, a financiarização do capital e a centralização do capital é muito grande. Mire a contradição, nunca como agora o capital logrou o que logrou, mundializar, dominar a economia mundial, nunca, el capitalismo, con la queda del muro y de todo. Nunca hubo tanta concentración de capitais en menos manos. Está ese informe da esa ONG, que no es nada Exxon, ¿no? Y si você sigue los economistas más talentosos y más estudiosos, así no sean, que son marxistas, así no sean revolucionarios como Dumenil, ellos muestran cómo la red de concentración de capital es enorme en pocas manos, ¿no? Es decir, un conglomerado donde hay un dominio del capital financiero junto con las corporaciones, con el industrial enorme en el mundo, ¿no? Es decir, nunca el dominio fue tan grande. Al mismo tiempo, ese dominio del capital provoca la contradicción que siempre faló Marx, ¿no? Si concentración significa más extracción de plusvalía, más pobreza también, más desigualdad, y más desigualdad y menos consumo. Cada vez, está bien, el capitalismo inventa celular, inventa cosas que cambia, pero la crisis está en que no hay realización de la plusvalía y hay sobreacumulación de capitales en el mundo. Y no pueden hacer una guerra mundial, lo que escribió Roberto Roena, porque una guerra mundial morimos todos, para destruir capitales. Entonces, en vez de destruir capitales, están en una contrarrevolución económica permanente. No falamos así, ese nombre usamos. Es decir, tienen que bajar y explorar y expoliar y hacer inclusive una acumulación capitalista en base no solo a exploración, sino también a la apropiación de la naturaleza, ¿no? Es decir, el fato objetivo del extractivismo feroz que acontece en Latinoamérica y en África, que está devastando y todo eso. Bueno, mas ¿qué acontece? Hay una crisis de los regímenes, y esa es la crisis del PT también. Porque los regímenes se pusieron al servicio de esa mundialización, los partidos políticos. La democracia de hoy ya no es la democracia de la Revolución Francesa. No tiene nada a ver de la libre concurrencia capitalista, que era explotación también. Pero ahora ya es otra cosa. Y el cercenamiento de las libertades democráticas es cada vez mayor en un sentido. Porque ¿quién decide? Dilma ganó con un programa y lo mudó al día siguiente. Y eso acontece en todos lados. La Unión Europea decide que la Troika decide que Grecia tiene que hacer tremendo ajuste y lo tiene que hacer. Esa es la política de él. Pero eso provoca crisis. Y esa crisis provoca los procesos nuevos que estamos viviendo también. Los procesos nuevos que estamos viviendo. Con una contradicción. No tengo una contradicción. Yo soy muy optimista. A los 73 años soy optimista. Sigo siendo muy optimista.
Mas eu vejo uma contradição que não temos um modelo alternativo. Porque o socialismo real fracassou. Não temos modelo alternativo. Então, como construímos isso? O mundo lo vai ir construindo. A realidade ha demostrado que não há possibilidade de socialismo em um só país. Cuba tuvo que pactar con Estados Unidos. Para mí es lícito, te digo la verdad. No estoy de acuerdo. Sé que va a tener más desigualdad de dos economías Cuba, pero estaba isolado. Después que terminó el ciclo de Chávez, y que Chávez ayudó y salvó a Cuba, nos temo en Latinoamérica una tragedia enorme que el proceso del ALBA no fue continental. Y la culpa de eso no es de Chávez fundamentalmente, la culpa de que el proceso no fuera continental es de Lula, porque Lula trabajó como subimperialismo brasilero para frenar ese proceso y metió la Odebrecht, y ahora está saltando. Todo eso que está apareciendo ahora tiene que ver con esa política que siguió el gobierno brasilero de subimperialismo. Estados Unidos recuó un poco, Brasil ocupó ese papel en asociación con Estados Unidos, nunca rompiendo relaciones, pero ocupando un papel y utilizando el dinero de los commodities para desenvolver las multibrasileras, llamémosle, que son muy conocidas. Vos va a Venezuela, Odebrecht, el que hizo el ponte acá y lo dejó por la cosa. Y va a África y va a encontrar así, va a Ecuador y va a encontrar eso. Va a Argentina, va a encontrar el Itaú. No va a encontrar Banco Argentino ahora, va a encontrar el Itaú y todo. Ahora se están replegando un poco, porque Brasil está en crisis. Ahora va a entrar de nuevo Estados Unidos. Va a entrar de nuevo más Estados Unidos. Mas no perdimos una oportunidad de modelo, que era un modelo continental que Chávez impulsaba, que en definitiva significaba enfrentar las grandes corporaciones. Y Chávez, ese el principal responsable del cambio del ciclo en Latinoamérica es Brasil, no Chávez. Chávez privilegió la diplomacia política con Brasil en vez de el impulso a luta para continuar. Es lo que no fuimos a hablar varias veces con él, porque no nos hicimos amigos de Chávez. Porque Roberto estuve cuando fue el sabotaje en petrolero, la ocupación, después fui yo, después no frecuentábamos Miraflores y trajimos por primera vez a Chávez aquí. Fuimos lo que trajimos por primera vez a Chávez acá en el 2003, cuando Lula no quería traerse a Chávez. Después en el 2005 trajo a Chávez, o 2004, no me lembro ahora, pero en 2003 no quiso. Y el cara veio igual y faló en la Asamblea Legislativa. Bueno, a partir de eso no. Fuimos lá varias veces, apoya empezó, la apoya, no. Y nos chiamos compañeros también en Venezuela, Marea Socialista, que estaba en las mesas operacionales del chavismo. Conocíamos mucho a Monedero, el que estaba en Podemos ahora, a Maximiliano, pero nunca pudimos, y la realidad fue más rica que lo que queríamos hacer, no. Se trabó el proceso, porque era enfrentar a las multinacionales a nivel continental, y eso era una forma de avanzar la revolución bolivariana por el camino de la independencia y el anticapitalismo, si se quiere, porque es una bella posibilidad en un solo país. Avanzar mucho. Se puede, hay que construir partidos, porque la revolución se hace cada uno en su país, pero el proceso está muy internacionalizado. ¿Por qué soy optimista, ¿Sabe por qué? Más que por nada, por Estados Unidos. Porque acá todo el mundo halla que Estados Unidos
Pone todo en el mismo saco Estados Unidos, el imperialismo. Chaui, la filósofa ahora, manipula todo y a las mujeres y a Moro y todo esto, hizo todas las manipulaciones. Ponen todo el imperialismo como si fuera, y se olvidan, y todo es obra del imperialismo. Nada tiene que ver con Nosco. Esa es la forma de salvar a Dilma y todo también, ¿no? Mas, além disso, há un problema que en Estados Unidos entró a lucha de clase con fuerza. Porque el nivel de pobreza es la mitad. La población está a un nivel de pobreza que no es el nivel medido en Gini, ¿no? En el índice de Gini, que no es el de acá, obviamente. Mas entró. Si no, ¿cómo explica Sanders? Sanders ganó, ¿cuántos estados ganó Sanders? Sanders ganó como 15 estados. Y es socialista, se dice socialista. Está bien que sea un socialismo más moderado, pero él fala de tallar a los ricos, fala del salario mínimo de $15 la hora, fala de esas cosas. Eu vejo en la CNN, en la televisión, los actos de protesto contra Trump, ¿quién los hace? ¿Quién está a la cabeza de los actos de protesto? Bandera mexicana, inmigrante. Entonces, la relación entre Latinoamérica y Estados Unidos va mudando porque yo soy amigo de Laura Restrepo, la escritora colombiana, que fue militante NOSA, ¿no? Y estuvo en la guerrilla Simón Bolívar y estuvo en Argentina durante la dictadura militando en una fábrica y ahora es grande escritora, ¿no? No sé si llegará a premio Nobel, pero después de Gabriel García Márquez, una de las mejores de Colombia, que dio grandes escritores, ¿no? Mas él escribió un libro Hot Sur, ¿no? Que cuenta las peripecias de una colombiana en Estados Unidos, en la inmigración. Y ella, cuando yo me encuentro con él a veces, hace mucho que no veo yo ahora, pero se están tomando por asalto a Estados Unidos los inmigrantes, como los africanos se están tomando por asalto a Europa porque no tienen otra salida. Y es verdad. Eso está provocando un caos en el mundo también. ¿Qué va a salir de ese caos? ¿Solo Trump? ¿Solo Le Pen? ¿Solo el partido de derecha de Inglaterra? ¿O va a salir también sectores democráticos? Yo acho que estamos en un periodo donde el socialismo, si no toma bien las consignas democráticas reales, no las consignas democráticas formales, sino las reales, que el 99 contra el 1%, la desigualdad de la riqueza, si no toma esos problemas como y hace un diálogo en base a dialoga con las masas, con eso, yo acho que puede ser grande el proceso. El proceso puede ser grande, puede ser rico. ¿Qué veo yo en Latinoamérica? Concretamente, yo sigo mucho Perú. Vi que en Perú la Verónica, ecologista, dura, defensora contra el extractivismo, casi va al segundo turno y decidió que no suba Keiko. Y un proceso nuevo. Y coñoso compañero ahí que está muy engallado en ese proceso. PSOL va a ser ese proceso nuevo, que no puede ser. El proceso nuevo no va a salir de una reforma del PT, de reformarse el PT. No podemos ganar PSOE del PT. El acto de Freixo, ustedes no estuvieron, voy a terminar con eso, con el acto de Freixo, que teve 5.000 personas. Yo no sé quién junta
político hoje em dia, 5.000 pessoas, assim, porque eu moro em Rio, não? Eu não veo o auto em nenhum lugar, como é que se vão a juntar? Eu estava no ginásio e digo, estão loucos, não vai vir 5.000, ¿viste? Llegaron a 5.000. Estaba Bolo, estaba Consulta Popular, estaban de todos los sectores, tuvieron que ir ahí a hablar con el PSOL, a hablar con el PSOL. PSOL es la gran posibilidad. Ahora, el PSOL, para ser la grande posibilidad, tiene que ser un partido que se localice como partido consecuente en la lucha por la democracia real, contra la corrupción también, que es intrínseca al capitalismo hoy en día, cada vez más la corrupción. No tenemos que tener miedo, el miedo que tiene la Chiahui, que dice que es obra de Moro del imperialismo. Eso está mostrando el resquebrajamiento que hay en toda la superestructura política, que los policías actúan, los delegados de la policía, los jueces intermediarios, todo eso. Es un proceso muy rico también que estamos viviendo aquí. Y entonces tenemos que apostar a que el PSOL se localice en eso, en esa nueva situación. A eleição municipal vai ser muito importante. Eu acho que o PSOL na eleição municipal temos um inimigo enorme. Primeiro, nós mesmos, inimigo, se fazemos aliança que não se devem fazer, com PT, por exemplo, etc., etc. Pero el otro gran enemigo es ese Cunha, ese Temer, y también los que estaban antes, porque la ley salió cuando estaban los anteriores, el PT, que metieron la ley Mordaza, que esa ley Mordaza es una ley que tiene nombre y apellido, contra el Partido Socialismo y Libertades. Nombre y sobrenombre, apellido, tiene nombre y sobrenombre, es una ley contra nos, para que para pararnos, porque saben que nos vamos a crecer. Ahora, vamos a crecer como parte del proceso continental y mundial. Si no es así, no vamos a crecer. Isolado en Brasil, acreditando solo en Brasil, no. Charles, Rodolfo, ali, vocês querem perguntar alguma coisa para ele? Querem falar alguma coisa? Acho que foi bem completo. Também, achei. Achei que é bom. Pedro, ¿Estaba bien? muito obrigado. Fue bueno, y eso que estoy con gripa. Bom, projeto de história oral, memória de militância, Fundação Lago Campos, hoje é dia 6 de junho de 2016. Obrigada, Pedro. De julho. De julho, isso. Julio, sí señora. ¿Estuvo bien, che? Muito bom, muito bom. Estaba